Muy buenos días a todos y feliz viernes 18 de junio de 2021. En este episodio es el número 2 de Pregunta a Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que hayáis pasado una feliz semana y en el vídeo de hoy vamos a contestar a preguntas de la audiencia. A diferencia de lo que veníamos haciendo en los Contestamos a Preguntas, que recientemente hicimos los 200 episodios, en estos vídeos lo que queremos hacer es que vosotros también pongáis la cara y en este caso pues podáis hacer unos vídeos muy cortos de 30 segundos en el que hagáis la pregunta y yo os responderé. Esta semana hemos tenido ya dos que los hemos incluido en este vídeo y vamos a hacer algunas respuestas en las preguntas que nos habéis hecho por comentarios, ya sea por Facebook, por YouTube y por Instagram, pero recordad que le vamos a dar preferencia a que hagáis estas preguntas por vídeo. ¿Cómo hacer estas preguntas con el vídeo de vuestro móvil, ¿no? Grabándoos con vídeo? Es muy sencillo, lo podéis hacer, lo tenéis en los detalles de este vídeo, un enlace para poder hacer esta vídeo con la pregunta y también en el primer comentario marcado del vídeo, también podéis el enlace ahí para poder hacer esta pregunta. Y es muy fácil, con el móvil os grabáis, lo podéis volver a grabar si no os ha quedado bien y os cogeremos esa pregunta y la contestaremos en los próximos episodios de Pregunta a Jorge. Hoy ya tenemos dos y enseguida nos ponemos con ello. Te recuerdo también que tenemos una calculadora si quieres tener más información sobre qué pensión te puede quedar por una incapacidad permanente y si cumples los requisitos jurídicos para tener derecho a una incapacidad, te recomiendo que puedes hacer clic más aquí arriba en la calculadora que tenemos de Campaña Abogados y si te da positivo, si quieres, podemos ayudarte y hacer una valoración gratuita con nuestros asesores para ver si a nivel médico ahí sí es viable o no solicitar una incapacidad permanente. Bien, hoy así vamos a empezar con las preguntas de hoy. Si os parece, empezamos con la pregunta que nos ha hecho, en este caso, José Manuel Martínez Jiménez. Adelante, vídeo. Hola, buenas tardes, Jorge. Mi pregunta es la siguiente. Yo he solicitado una incapacidad permanente y me han dado la absoluta por el tema de la vista. Y mi pregunta es si yo tenía que haber avisado a la empresa de esta situación cuando me dieron la cita, porque después cuando me dieron la incapacidad me tuvieron que llamar rápidamente para decirme que me daban de baja automáticamente. ¿Yo tenía que haberlo hecho legalmente o esto es una situación que se da? Porque claro, yo no sabía que me iban a dar esta incapacidad absoluta. Gracias. Bien, pues respondiendo a tu pregunta, en este caso, José Manuel, tenemos que decir que no es necesario solicitar la incapacidad permanente absoluta o cualquier tipo de incapacidad con el conocimiento del empresario. Es más, el empresario no tiene derecho a saber que estás solicitándolo y al empresario le notifican cuando te reconocen la incapacidad. Lo que hacen es decirle al empresario, pues en este caso, José Manuel, le han reconocido una incapacidad permanente absoluta, por favor, dalo de baja. Deja de cotizar con fecha X porque le hemos reconocido una incapacidad permanente absoluta. O, si fuera una total, lo mismo, y una gran invalidez también. En el caso de que sea al revés, que se haya agotado la baja y que junto a esa denegación de una incapacidad se dé el alta, lo mismo. Se le dice, le hemos dado el alta con esta fecha, por favor, le tienes que volver a dar de alta en la empresa. Esto es lo que le dice la Seguridad Social, que normalmente le llega antes, una semana antes o así al trabajador. Pues le llega más tarde siempre normalmente la resolución, a la empresa le llega antes seguramente por el tema de la cotización, para que empiece a cotizar o deje de cotizar antes y que luego no haya problemas al respecto. Por lo tanto, que sepáis que no hace falta comunicarlo al empresario si te la reconocen, porque ya lo sabrán seguramente, y si no lo saben, pues luego se pondrán en contacto con vosotros para el finiquito, las vacaciones que te puedan deber y otros pagos que tuvieran pendiente que tengas derecho, así como a lo mejor algún seguro de vida colectivo que haya en el convenio colectivo aplicable a tu contrato de trabajo. Muchísimas gracias, José Manuel. Vamos con otra pregunta. Nos hace, en este caso, Esteban Pérez. Vamos a ver el vídeo. Mi pregunta es la siguiente: si puedo conseguir una invalidez. Yo tengo asma, hipertensión, tengo también una hernia discal, lumbalgia, se hinchan las piernas, tengo vértigo, hipertensión, la vista, me canso mucho, cada vez me canso más. Estoy operado de tendón de Aquiles, de alargamiento del tendón de Aquiles, vértigos,
Y me han detectado también que tengo achafadas varias vértebras. Y me ahogo. Cuando camino me ahogo mucho. ¿Puedo conseguir una invalidez o algo parecido? Muchas gracias y un saludo. Bien, gracias por tu pregunta. En este caso, lo que yo te recomendaría, Esteban, es que puedas pues, ponerte en contacto con nosotros, ya sea llamándonos o entrando en nuestra página web y utilizando nuestro chat virtual para que puedas hablar con un asesor y te informen sobre la valoración gratuita de este caso de incapacidad laboral. Por las enfermedades que comentas, básicamente, pues ese asma, las hernias discales a nivel lumbar, ese aplastamiento de vértebras, el tema del tendón de Aquiles, tendríamos que saber primero cuál es tu profesión también, ¿de acuerdo? Entonces, podría haber una incapacidad total para tu profesión habitual si las lesiones son graves. Tendríamos que ver los informes de traumatología, sobre todo, y también ver un poco la espirometría que pudieras tener del tema del asma y relacionarlo con tu profesión habitual. Pero ya te digo, una profesión que requiera esfuerzo físico, de bastante fuerza, estar de pie, arriba abajo, etcétera, podría dar lugar a una incapacidad total, sin perjuicio de que tendríamos que saber, uno, cuál es la profesión y dos, cuál es la gravedad de estas enfermedades. Un asma pues bien tratada pues no da lugar a una incapacidad, una asma ocupacional a lo mejor que depende del lugar de trabajo que tengas pues puede dar lugar. Y luego el tema de las hernias pues también depende. No toda hernia va a dar lugar a una incapacidad, se tiene que ver el alcance y la gravedad, así como ese aplastamiento de vértebras y esa operación que tienes de ese alargamiento, ¿no? Del tendón de Aquiles, pues tendríamos que estudiarlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi consejo en este caso, Esteban, es que te pongas en contacto con nosotros y podamos hacer esa valoración gratuita. Seguimos con preguntas, ahora en este caso por escritos de comentarios de YouTube y vamos a pues, abrir un capítulo sobre las bajas médicas. Nos pregunta Vivi lo siguiente, el INS de oficio inició expediente de incapacidad permanente a mi marido, aunque se la denegaron, pero se anuló la denegación por un defecto de forma, ya que no había pasado el tribunal médico por estar ingresado en el hospital cuando fue citado. Por tanto, el expediente volvía al momento anterior en que fue denegado. Después de 2 meses siguen sin llamarle, está sin cobrar ninguna prestación y cotizando autónomos, cuando en realidad no puede trabajar. ¿Le debería seguir pagando el INS la incapacidad temporal hasta la resolución? Bien, gracias por la pregunta. En este caso, Vivi, lo que tenéis que tener en cuenta es que el tema de la incapacidad temporal y la incapacidad permanente son distintos. Es decir, que me imagino que ellos, aunque hayan dictado una resolución, no ha sido anulada esa resolución, sino que se tiene que hacer una reclamación previa y van a tener en cuenta que él estuvo ingresado. Pero anularse esa resolución no va a quedar anulada. Entonces, la baja médica es un proceso paralelo. Él pues llevaría a lo mejor 18 meses o más. Entonces se entendió en ese momento con esa resolución que se denegaba la incapacidad por incomparecencia y se extinguía la situación de incapacidad temporal. Por lo tanto, esa resolución, aunque por un defecto de forma no fuera correcta porque no fue emplazado, citado porque estaba ingresado, tiene validez y por lo tanto, aunque se dijera que es nula y se interpusiera una reclamación previa, la baja médica ya se extinguió y por lo tanto ahí lo único que cae es recurso, reclamación previa contra esa resolución y a ver si con los informes médicos que se hayan podido aportar de tu marido le pueden reconocer una incapacidad permanente y en ese caso tendría derecho a cobrar la prestación de incapacidad permanente desde principio, desde que se agotó el periodo máximo de baja a los 18 meses. Por lo que me comentas, yo creo que la situación debe ser esa. Gracias por la pregunta, Vivi. Vamos con otra. Isamar Rivera dice: estoy embarazada de 26 semanas y de baja por enfermedad común. Este es mi tercer parte de baja y mi fecha probable de parto es septiembre del 21. Puedo seguir de baja sin problemas por la seguridad social o médico de cabecera hasta septiembre. Gracias, Isamar, por la pregunta y felicidades por el embarazo. Sí, no hay ningún problema en que continúes de baja por enfermedad común. En tu caso, es posible que la puedas cambiar por riesgo de embarazo si este es el caso, es decir, si más adelante tu profesión puede ser de las consideradas de que hay un riesgo por embarazo, en lugar de cobrar por la enfermedad común, podrías cobrar por accidente de trabajo por parte de la mutua. Pero insisto que todo depende de cómo vaya. No hay ningún impedimento legal para que se demore, ¿no? Y que esta situación de incapacidad temporal pues, se alargue hasta la fecha del parto. Esto dependerá del criterio médico del médico de cabecera, de si entiende que pues estás para trabajar o no. Pero no hay ningún impedimento legal en que sigas de baja hasta pues, que haya el parto. Y lo que sí que te pedirán es que una vez haya el parto, para cobrar la maternidad,
pues te des de alta de esa baja médica y entonces ahí puedas solicitar la pensión de maternidad, la prestación de maternidad. Pero necesitas estar de alta, tendrás que pedir el alta y ese mismo día con ese alta pues te darán la prestación de maternidad. Gracias, Isamar, por la pregunta. Vamos con otra sobre pruebas médicas. Ahora, Jorge Arandinga nos dice, respecto a la prueba biomecánica sobre las lumbares, ¿tengo que pagarlo yo o se puede pedir esta prueba por la Seguridad Social? Bien, Jorge, gracias por la pregunta. No entra esta prueba por la Seguridad Social. Todas las entidades que hacen en este caso son privadas. Hay bastantes en España, pues Invalcor, IBC, el Instituto Biomecánico de Valencia, ICOT en las Canarias. Hay bastantes centros y todos ellos son privados. No hay ninguno que sea público. Hay algunas biomecánicas que son, públicas, porque las mutuas de accidente de trabajo hemos de recordar que son públicas, pero depende de que pues te la pueda hacer la mutua de accidentes de trabajo, que la tenga. Por ejemplo, ASPEIO tiene una en Sant Cugat del Vallès. Y normalmente esta biomecánica también pues, va a ir un poco en favor de la mutua, no en tus intereses la mayoría de veces y por lo tanto no entra por Seguridad Social y lo tienes que hacer por tu cuenta. Gracias, Jorge, por la pregunta. Vamos con otra. Aziz Faik Murim nos pregunta, ¿la empresa puede sancionar a un trabajador por no realizarse el reconocimiento médico? Gracias por la pregunta, Cid. Depende. El reconocimiento médico, este reconocimiento de salud por prevención de riesgos laborales, en la mayoría de los casos no es obligatorio. Es optativo para el trabajador y no es obligatorio. Ahora bien, hay algunas profesiones que por los riesgos que conllevan de terceras personas como del propio trabajador, es obligatorio, ¿de acuerdo? Porque la ley lo establece así, el hecho de hacer un reconocimiento médico previo. Por ejemplo, para ejercer la medicina, los médicos tienen que pasar un test de aptitud y si no lo pasan, pues son despedidos por una ineptitud sobrevenida. O imaginaos un controlador aéreo, tienen una serie de reconocimientos porque tienen que tener una visión perfecta. Si no la tuvieran, pues les darían una incapacidad en este caso, ¿no? Entonces, eso es importante según qué profesiones, que pueda haber riesgo y demás para la propia persona como para terceras personas. Estos reconocimientos son obligatorios. Si nos negamos como trabajadores, la empresa nos puede imponer una sanción en base al convenio colectivo y el Estatuto de los Trabajadores y también nos podría acabar despidiendo de forma disciplinaria si no nos sometemos. No nos pueden obligar efectivamente, pero nos pueden sancionar y nos pueden acabar despidiendo si ese reconocimiento médico es obligatorio para nuestro tipo de profesión. Dependerá del tipo de actividad, el convenio colectivo aplicable, etcétera. Pero sí que nos pueden acabar de sancionar. De forma genérica, no. Si somos una empresa en la cual nuestro puesto de trabajo no es obligatorio que se tenga que hacer este tipo de reconocimiento médico y es voluntario, pues en ese caso no nos podría sancionar la empresa y podríamos recurrir esa sanción. Gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta ahora por el tema de la cotización. Pregunta sobre cotización. Nos pregunta Disney Mosquera y pregunta que también le interesa a Josimar y Brito. Dice, con la nueva ley de extranjería, ¿puedo cotizar a la Seguridad Social siendo inmigrante y trabajando en negro? Bien, gracias por la pregunta. En este caso, para poder cotizar cualquier convenio o como trabajador, si eres inmigrante, debes tener un permiso de residencia legal en España para poder estar incluido en la Ley General de la Seguridad Social, en nuestros emails de Seguridad Social. Por lo tanto, el trabajo en negro no sirve para poder cotizar en España. Es decir, que ese trabajo tendría que aflorarse, se tendría que denunciar ante Inspección de Trabajo para que ese trabajo en negro aflorara y entonces ahí sí que se pudiera regularizar la situación. Pero insisto, inmigrante en situación ilegal trabajando en negro no sería posible cotizar a la Seguridad Social. Gracias por la pregunta, Disney. Vamos con otra. José María López dice, si tengo concedida una incapacidad permanente total, ¿puedo hacer un convenio con la Seguridad Social para cotizar los 2 años que me quedan hasta la jubilación a los 65 años? Bien, gracias José María por la pregunta y la respuesta es que no. No hay ningún tipo de convenio especial que permita esta situación. Esto solo se permite si después se trabaja y por el tiempo que se ha trabajado por cotizar por las diferencias, pero tienes que cotizar luego de ese reconocimiento de la total. Pero si te acaban de reconocer, con tu caso, ¿no? Los 63 años, te lo han reconocido y piensas que te va a quedar mejor la jubilación que la incapacidad, no te dejan cotizar por esos 2 años. Tienes que tener en cuenta que si es por régimen general esta jubilación en lugar de autónomos, pues lo que deberías tener en cuenta es que
vas a integrar lagunas para esos 2 años con la base mínima de un trabajador de 18 años, unos 1.050 euros más o menos ahora, y que eso te contaría. Y entonces hacer el cálculo de los últimos 25 tendrías 1.050, no serían 0. Pero bueno, no es posible la suscripción de un convenio especial en la situación que comentas, José María. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Reincorporaciones al puesto de trabajo. Nos preguntan sobre esto y tenemos una pregunta de María Isabel Gil Leche que dice lo siguiente. La incapacidad me ha salido denegada, cosa que a mí me alegró mucho. Las cartas llegaron al mismo tiempo a mí y a mi empresa, pero me roban 5 días de mis vacaciones porque la carta del IN salió 6 días antes. ¿Esto es normal? Bien, gracias Isabel. No es normal, es decir, no es legal, pero es habitual. ¿Qué sucede? Que en este caso la Seguridad Social dicta una fecha de alta, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, 1 de junio. Sale la resolución y lo que dice la ley es que hasta que a ti no te notifican como trabajadora, no cumple efectos el alta, ¿de acuerdo? Si a ti te notifican el 15 de junio, pues hasta el 15 de junio tú sigues de baja y no te tienes que reincorporar hasta el día 16, ¿de acuerdo? Entonces, del 1 al 15 te tiene que pagar el INS o la mutua, quien te viene pagando. Lo que pasa es que lo que hacen es que esa misma carta que a ti te llega el 15, a lo mejor a la empresa le ha llegado el 6, ¿vale? Y en esa carta le dicen que tienes que dar de alta al trabajador con fecha pues 2 de junio. Tiene que volver a cotizar y entonces la empresa lo que dice es, pues bueno, yo doy de alta con esta fecha, como no ha venido el trabajador, claro, no tiene que pagar porque no ha habido un trabajo efectivo y lo que hace es descontarlo de las vacaciones. Aquí lo que deberías hacer, María Isabel, es decir que desde la fecha de resolución hasta que te notificaron a ti el alta, te lo tiene que pagar el INS o la mutua. Esto es muy importante que lo puedas reclamar y que a ti las vacaciones la empresa te las dé desde el día siguiente a que te notificaron a ti esa resolución. Por lo tanto, comprobante de correos del día en que te notificaron y presentar un escrito en el INS y en la mutua, quien te tenga que pagar de los dos, para que esto no sea así y que por lo tanto te lo paguen. El problema que hay en muchas ocasiones es que, como al final se habla de pocos días y es una cuantía pequeña económicamente, litigar esto a nivel judicial no vale la pena, porque acabaría costando más el collar que el perro a nivel de honorarios de abogado. Pero esto es como lo tendrías que hacer y la mayoría de veces si se reclama te lo suelen abonar. Muchas gracias Isabel por la pregunta. Vamos con la última pregunta del día que nos la hace David Acosta. Y dice lo siguiente, tengo la absoluta, imagino que el año que viene me la quitarán. Mi antigua empresa debe guardarme el puesto, pero quieren alquilar el hotel a otra empresa que será quien lo gestione. La empresa que alquile el hotel estará obligada a contratarme. Mi antigua empresa se queda solo con un restaurante. Será allí donde van a darme trabajo. Mis funciones serán de jefe de recepción y no de camarero. Bien, gracias David por la pregunta. Lo primero es que tú tienes un contrato de trabajo suspendido por esta incapacidad. Si hay una revisión, tienes derecho al mismo puesto de trabajo que tenías. Si la empresa no es capaz de dártela o no te lo acepta, te tiene que pagar una improcedencia, como si fuera un despido improcedente, y por lo tanto podrías reclamar esa indemnización como un despido improcedente. ¿De acuerdo? Pero la empresa te tiene que poner en la misma situación. Si por lo que sea ese puesto no existe, pues te tiene que dar uno de categoría similar si tú lo aceptas, y si no, pues te tiene que indemnizar con lo que sería pues, la indemnización correspondiente a un despido improcedente. Muchísimas gracias, David, por tu pregunta y mucha suerte. Lo dejamos aquí y nos despedimos como siempre con los agradecimientos. En este caso, Miguel Roque dice gracias por su profesionalidad. Un abrazo a Dersu 1978 que dice buen trabajo, sois estupendos, muchas gracias. Y a Carlos Alberto Ramírez, muchas gracias por su consejo. En definitiva, muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención y por vuestro seguimiento. Y si has llegado hasta aquí, te pido que deis al me gusta, que le deis al like y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que tengáis un feliz fin de semana.